OMS consideró la COVID-19 como una pandemia. Es importante notar que la pandemia se refiere a la distribución geográfica de una enfermedad y no a su gravedad. La denominación reconoce que ahora hay brotes de la COVID-19 en múltiples países y regiones del mundo. Hasta el 12 de marzo se han confirmado más de 125,000 casos en 118 países y más de 4,500 personas han perdido la vida en todo el mundo. Has turned the world of work upside down. Every worker, every business, and every corner of the globe has been affected. Con problemas gravísimos porque, como lo dije antes, hoy también sabemos que los niños y las familias no tenían conexiones a internet y entonces más del 40% de los docentes públicos en Colombia trabajan de manera sincrónica, es decir, con guías que en el área rural dejan los maestros en las escuelas y los padres pasan y las recogen, o con guías que se mandan por mensajes como WhatsApp, y no hay clases sincrónicas en las cuales participa el estudiante y el profesor, no hay virtualidad presente y activa, sino que de alguna manera hay un distanciamiento muy grande que está haciendo entre las necesidades que tendría un sistema de educación en casa y la forma como se está trabajando. Es decir, es que va a haber una ampliación de brecha notable en de los colegios públicos y privados. Los estudiantes, debido a la pandemia, reemplazaron el tablero de clases por una pantalla, por lo que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, lo clasificó como uno de los países con más días sin clases presenciales. Este panorama, el Banco Mundial estima que las pérdidas de aprendizaje se podrían comparar con los resultados de las pruebas PISA 2018 y que la pérdida de promedio en puntajes sería de hasta 49 puntos en lugares donde se han cerrado los colegios durante aproximadamente 13 meses. Debido a que en Colombia este número de meses va en aumento, que los colegios han permanecido cerrados totalmente. La pandemia de la COVID-19 ofrece oportunidades para reinventarse en muchos aspectos, ya que se tienen a disposición todo tipo de recursos tecnológicos al alcance de un clic. Sin embargo, el docente debe enfrentar, entre otros, los siguientes retos. Dada la velocidad y por ende la falta de preparación con la que se tuvieron que implementar medidas que permitieran continuar con el desarrollo de las clases, no hay duda que implican menores niveles de aprendizaje para el estudiante promedio y mayores retos para el docente en busca de su nivelación. También debe haber disparidades todavía más marcadas por grupos vulnerables y quizá también por diferencias entre zonas rurales y urbanas. ¿Es así, Pedro? Sí, definitivamente las disparidades que ya existían en el sector educativo se van a aumentar. Antes de la crisis del COVID ya vivíamos una crisis de aprendizajes global y Colombia no es una excepción. Cerca del 50% de los niños de 10 años no puede leer un texto y responder preguntas básicas sobre el texto. Y estos niños generalmente son los que vienen de contextos mucho más vulnerables, en zonas rurales, en hogares con muchos menores ingresos. Estos niños son los que ahora además tienen peores condiciones para aprendizaje en el hogar.
No es lo mismo estudiar en una casa donde tienes tu propio escritorio, tu propio libro, tu propio dispositivo, tu propio acceso a internet, una mamá sentada a tu lado apoyándote, que en un hogar donde no se dan ninguna de estas circunstancias, donde el internet no está, donde no hay un dispositivo disponible, donde los papás o los cuidadores tienen que salir a buscar ingresos como sea porque viven del día a día. Dato educativo para ligar con el tema que más he trabajado toda mi vida, que es el de la educación, que para mí es el problema más grave de este país. En Colombia, los niños que van a la escuela, porque ahora están yendo, ahora es gratuito, en eso se avanzó, pero no hemos mejorado un punto de calidad en los últimos 20 años, no hemos mejorado un punto. Y no hemos mejorado un punto de inversión en los últimos 20 años. O sea, nos han mentido cuando nos dicen que es que estamos invirtiendo mucho en educación. No es verdad. En colegios sí, pero en... Pero no estamos en el año 2000. Invertíamos el 4.5% del PIB y en el 2017 4.53% del PIB. Por lo tanto, la inversión es la misma. Pero no solo la inversión, la calidad es de las peores. Los jóvenes que llevan 10 años en la escuela, que han pasado por 80 maestros, 100 maestros, leen de manera crítica, y menos del 1%. De un país donde menos del 1% lee de manera crítica, no se maneja con ideas, sino con emociones. ¿Pero qué es leer de manera crítica? No, leer de manera crítica es tomar un texto y decir, este texto tiene esta idea, pero se contradice. Este argumento no es válido. Este argumento no respalda esta idea. Esta idea no la sustentó. Esto no se concluye. Este autor está equivocado en esto, pero este autor acierta en esto. Eso es leer críticamente. Este país, como la gente no lee, como la gente no argumenta, como la educación es de tan bajísima calidad, y como eso lo saben los políticos, manipulan a este país. Y en realidad lo que está detrás del problema es la bajísima calidad de la educación. Ese es el germen del problema. Mientras el país no se decida a invertir en educación y en ciencia, no tenemos futuro como sociedad. Y no vamos a construir la paz. Y no vamos a salir adelante. Es casi tan mala como la del resto del mundo, porque no se hace conceptualmente. Mi postura ha sido siempre que la mayoría de la educación consiste más en memorizar que en entender. Y por eso la mayoría de la gente no recuerda lo que estudia. Una vez que se entiende, no se olvida. Entonces esa es la importancia que yo le doy a la educación en contexto. Contexto es entender, no recordar. De modo que el enseñar en contexto a mí me parece que es uno de los objetivos más importantes de la educación. Que los colegios no tienen material suficiente para poder realmente educar. El traslado de la educación presencial a lo que estamos viendo ahora, la educación virtual, pues tiene corriendo al gobierno para garantizar que cerca de 10 millones de estudiantes de educación básica y de media puedan cumplir con esas labores a pesar del aislamiento, del confinamiento. Juan David Verde, ¿está preparado el país para este desafío? Buenas tardes. Buenas tardes. Según expertos consultados, a pesar de los esfuerzos del gobierno, el escenario de hoy es bastante difícil. El mayor desafío, evitar una masiva deserción escolar. Millones de estudiantes de educación básica y media regresaron hoy a clases de manera virtual. 8.1 millones de esos jóvenes pertenecen a instituciones públicas y al menos otros 2 millones a escuelas y colegios rurales de Colombia. Tanto para los niños de lo urbano como la ruralidad no hemos ahorrado esfuerzos. Está la plataforma Aprender Digital, pero sabemos que no todo el país está conectado y en ese sentido estamos llegando con una programación de 12 horas en el canal 321 Eduacción,
es RTVC, canal institucional, con programas como El Profe en tu casa. Estamos teniendo parrilla de radio y enlazaremos en las próximas semanas canales regionales y emisoras comunitarias. ¿Está Colombia preparada para un desafío de esta envergadura? Mucho más teniendo en cuenta que la cobertura de Internet, según cifras conservadoras, ronda el 70% en el país y en áreas rurales es aún más deficiente. Para la educación virtual, miremos el caso de la educación rural. Hoy más de 2.350.000 niños están viendo afectadas por esta circunstancia. La inversión en la educación rural será de 200.000 millones de pesos. También generamos recursos adicionales para las instituciones educativas que permitan no solamente imprimir los materiales que les mencionaban, guías y material pedagógico de apoyo, sino invertir en temas de plan de datos y demás para que el maestro pueda estar conectado con sus alumnos. A su turno, Alejandro Linero, del programa Computadores para Educar del Ministerio de las TIC, añade que cerca de 700.000 tabletas y computadores han sido donados a 8.200 instituciones educativas públicas en los últimos años. Rectores de colegios públicos consultados aceptó que sus maestros no tienen ni las herramientas ni las estrategias pedagógicas para encarar lo que se viene. La emergencia sanitaria que estamos viviendo a causa del COVID-19 evidenció el atraso tecnológico tan grande que existe en los colegios oficiales del país. Cerca del 63% de los estudiantes de colegios públicos no cuenta con las herramientas necesarias para tomar clases virtuales. Esto es un computador y acceso a Internet. Esto sin duda ampliará las brechas educativas y de calidad que ya existen en el país entre estudiantes privilegiados de colegios no oficiales y estudiantes de colegios públicos y por tanto va a ampliar las desigualdades sociales. La educación en Colombia es un verdadero reto, ya que es un sistema que está en vía de construcción y de desarrollo. La educación virtual y su calidad en el país no es que sea una noticia reconfortante. Sabemos que la educación virtual es aquel paradigma que tiene como escenario el ciberespacio para desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje. En los últimos años se han implementado diversos programas y políticas públicas con el fin de ayudar y fortalecer empresas e instituciones para alcanzar un mejor crecimiento y productividad. El Plan Nacional de Desarrollo y el Ministerio de las TIC son uno de ellos. Han trabajado para la inserción de las TIC en las entidades educativas. El reporte de MINTIC reveló que la brecha digital en educación se redujo un 83% en el 2018. ¡Bravo! Eso quiere decir que en el país durante los últimos 8 años pasamos de tener 24 estudiantes por un computador a solo 4 niños por cada uno. Esto por parte de las instituciones académicas públicas, ni hablar de los recursos individuales para acceder a la educación virtual. Según los informes del DANE, solo el 43% de las personas del país tienen acceso a Internet fijo o móvil. Aún falta por construir mucho camino y llegar a tener un sistema de educación equitativo y de calidad. Yo creo que estamos haciendo en este momento es una educación remota asistida desde tecnologías de la información y la comunicación, porque nos hemos dado cuenta que incluso aquí en Bogotá no se ha podido garantizar la conectividad para el 100% de los estudiantes. Tuvimos al principio estudiantes que contaban con buena conexión a Internet, pero pues a medida que fueron aumentando los cierres y ese tipo de cosas, las familias quedaron sin recursos, entonces no pudieron pagar más el Internet y quedaron desconectados, quedaron a la deriva. Estudiantes que se conectan por medio de una pared al vecino para lograr un Wi-Fi. No teníamos preparación en términos de manejo de plataformas, estábamos pues casi que autodidactas frente a las plataformas para poder llegar a los estudiantes. Compartir con los compañeros es como porque uno a veces también viene motivado, es porque uno va a ver al amigo, al parcero y pues se va a enterar de muchas cosas. Y pues a veces lo virtual uno nomás estaba ahora como pendiente de lo que decía el profesor, no a lo de los compañeros. La estructura física se cerró, pero la escuela sigue funcionando. O sea, la escuela son los estudiantes, somos los profesores, son los padres de familia. Y sí, el trabajo no se duplicó, se triplicó.
leemos mucho más ahora uno a uno los trabajos, respondemos mensajes, planeamos, evaluamos, hacemos de psicólogos, hacemos de todo. Perder la intimidad. WhatsApp es ese espacio de escape para muchos estudiantes y padres de familia de usted es mi ayuda, usted es la persona que siento que puede echarnos una mano y no solamente en lo educativo, sino también humanamente. Durante el tiempo de pandemia en Latinoamérica se buscó la forma de mejorar la educación virtual. Esto se hizo gracias a 3 frentes. El primero de ellos es la capacitación docente, donde en cada país se buscaba que sus profesores conocieran las plataformas y posibles estrategias que podían utilizar con sus estudiantes. El segundo, los contenidos digitales, ya que se pueden encontrar para las distintas materias contenidos en línea como videos, aplicaciones y juegos. Y el último de ellos es las plataformas estudiantiles que comenzaron a ser fuertes durante el tiempo de pandemia. También cada institución, colegio y universidad empezó a crear la suya y trabajar en ella para que los estudiantes pudieran continuar su proceso de formación. Digital, contenidos para todos, más de 80.000 contenidos educativos de todas las áreas del conocimiento. Y a ese trabajo en casa también se unió la Radio Nacional de Colombia y Señal Colombia, que ofrecen una programación que apoya el trabajo educativo de docentes y estudiantes. Diversos y muy interactivos. Podemos encontrar videos, explicaciones, actividades de lápiz y papel. Esto hace que los niños complementen su proceso y que los padres tengan un apoyo para estos tiempos de cuarentena. A la institución educativa le correspondieron 232 equipos de muy buena configuración que van a servir para que los niños puedan continuar con sus aprendizajes en casa. Nosotros queremos avanzar en todos los sectores, pero específicamente en que los niños, niñas y adolescentes tengan la herramienta adecuada para ejecutar sus actividades. Soñamos con una Armenia ciudad inteligente, capital verde de Colombia, y a través de la tecnología lo vamos a lograr. En mi caso, no cuento con un computador para que mis hijas hagan las tareas. Me ha tocado ir yo misma, llevarle las copias o los talleres que han mandado a otra persona para que me lo transcriba y pueda enviárselo a los profesores. Es una ayuda muy grande porque pues, ellos son muy beneficiosos gracias a esto. Hicimos un diagnóstico de cómo estaba la conectividad, cómo estaba... con qué se contaba en las casas para el trabajo de los niños, y a partir de ese diagnóstico empezamos a focalizar los niños según estrato, niños según condición económica, para a esos niños 350 estudiantes hacer préstamo de los equipos. Estamos pensando en la transformación tecnológica, digital, en el tema gubernamental y también en el sector empresarial, de tal manera que todos podemos avanzar en el reconocimiento de un mundo digital con apropiación, con alfabetización, con capacitación y con desarrollo tecnológico. La mayoría de los países cuentan con recursos y plataformas digitales para la conexión remota, que han sido reforzados a una velocidad sin precedentes por los ministerios de educación, con recursos en línea y la implementación de programación en televisión abierta o radio. No obstante, pocos países de la región cuentan con estrategias nacionales de educación por medios digitales con un modelo que aproveche las TIC. Para ser más claros, en la era actual se está atravesando por la tercera revolución industrial relacionada con la ciencia y las tecnologías de la informática y la comunicación, agregando
a lo anterior, el origen de la educación a distancia se sustenta en la búsqueda de flexibilidad, apertura e innovación, que desde épocas muy antiguas se han dado para lograr que el proceso de enseñar y aprender pudiera darse sin que los estudiantes y el profesor se reunieran en el mismo recinto de un establecimiento educativo. Un momento en el que la tecnología es absolutamente clave, también se ha puesto de manifiesto que la escuela es insustituible. Quizá no es la fuente de aprendizaje fundamental, pero sí es un espacio común para todos y de igualdad de oportunidades que no es sustituible por un modelo de educación a distancia y virtual. Por su parte, el Ministerio de Educación se mantiene en su posición de entregar todos los lineamientos necesarios para el retorno a las clases en aquellos municipios libres de COVID y de esa manera lograr que la Secretaría de Educación de aquellos municipios, así como las autoridades locales, puedan establecer la mejor ruta para el retorno a las clases presenciales. El proceso de estudio en casa. Se han puesto a disposición de niños, jóvenes y maestros herramientas como el portal Aprender Digital, contenidos para todos, la programación de televisión educativa nacional y la alianza con canales locales y emisoras comunitarias, con el fin de llegar a la ruralidad. Se han destinado 400.000 millones de pesos para la adquisición de material de apoyo pedagógico, así como recursos al programa de alimentación escolar, para garantizar un complemento alimentario en el periodo de educación en casa. En alianza con Mintic, se sigue avanzando en la construcción de estrategias que apoyen la conectividad y el acceso a contenidos digitales en los hogares más vulnerables. De estas universidades está puesto en prevenir la deserción. Su lucha está enfocada en que el dicho más conocido en el gremio, un muchacho que sale del sistema no vuelve a entrar, no se haga realidad. Este es el panorama de la educación superior del país. El pedido al gobierno nacional es que brinde más ayudas para apoyar la educación, la ciencia y la tecnología, herramientas fundamentales según los rectores para frenar la pandemia. ¿Qué se les va a garantizar a estos niños con esta conexión que sería del 43% de los colegios de la zona rural? Mire, a estos niños se les garantiza, uno, conexión de alta calidad. Se pueden conectar al mismo tiempo hasta 250 niños. Ajá. Hay colegios que son de 50, obviamente, se conectan los 50 más todo lo que se pueda conectar la comunidad. Hay veredas y corregimientos que se van a poder conectar el 100% porque son veredas y corregimientos muy pequeños. Pero adicionalmente, de nada nos sirve llegar con conectividad si no llevamos la tecnología. Y les estamos garantizando también computadores, les vamos a enviar computadores a todos estos colegios para que realmente esos sueños que tienen nuestros niños se puedan convertir en realidad a través de esa conectividad que hoy hace que nosotros podamos trabajar, estudiar, investigar. ¿Esta es la meta este año, en el 2021? En el 2021 vamos a llegar a 8.786 colegios y de hecho, Juan Diego, algo súper importante, ya a 30 de abril, mire, esto es un proyecto que se adjudicó en diciembre. Ajá. Y ya a 30 de abril vamos a tener los primeros 1.529 colegios conectados. Ajá. Y a mayo vamos a tener los próximos 1.500 colegios. Y a octubre, ni siquiera diciembre, vamos a tener los 8.700 colegios con nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestras familias colombianas son lo más importante. Y recuerden que conectividad es equidad. Si hoy no estamos conectados, no vamos a poder generar oportunidades y por eso este gobierno, el gobierno del presidente Duque, está conectando a las familias colombianas. Donde puedo encontrar la señal para poder coger internet, para realizar mis tareas, mis actividades que me mandan desde el colegio. Y yo mando por vía WhatsApp las guías realizadas. Con los binoculares. Pues antes, pues no, la verdad no contaba con un teléfono, un vecino pues no muy cercano, vive lejos en la parte de Chucuma, me prestaba el celular, pero no eran todas las veces que me lo prestaba, era cuando podía. Dieron un teléfono a una persona de Cali, me lo donaron. Cuando no estaba esto, cuando llovía mucho, me tocaba salir pues prácticamente corriendo hacia mi casa para que no se mojaran mis trabajos. Pues un día dije que no más y pues conseguí los palos,
fui unas tejas que habían en la casa, pues guadua, y pues hice una mesa, pues, pues creé la estructura pues del ranchito para que cuando me lloviera no me mojara nada y simplemente pudieras pues hacer las tareas lo normal. Si la situación exige ser flexibles con los estudiantes, con mayor razón debemos serlo con aquellos que no tienen acceso a la educación virtual o a un computador. Será el director de grupo el encargado de contactar a las familias, de verificar la manera de hacer llegar la información, sea por contacto telefónico, con audios o documentos en físico, con el apoyo económico del colegio. Después de hacer un análisis en el colegio, evidenciamos que todas las familias pudieron acceder a la plataforma institucional y descargar o enviar parte de su proceso. La principal estrategia que nos permitió avanzar fue el tema de las llamadas telefónicas a las casas. Esto nos puso en contexto con las familias y de igual manera nos acercó a esa realidad que ellos estaban viviendo. Hemos sido muy atentos a buscar de manera especial correos, celulares, WhatsApp, Instagram, todas las tendencias tecnológicas y los procesos que podamos conseguir para que el padre de familia esté atento de sus trabajos. Ningún estudiante se va a quedar en casa sin sus trabajos pedagógicos. Estamos de forma oportuna buscando entonces también estrategias telefónicas y buscar citas personalizadas para utilizar el pico y cédula para que los padres de familia se acerquen de manera individual y recojan sus guías y sus trabajos académicos. De esta forma cumpliríamos del propósito para que todos los niños reciban sus trabajos. La primera cuestión importante en el uso de las TIC es no pensarla tanto como TIC, es decir, como tecnología de información y comunicación, sino empezar a pensarla más como tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento y como tecnologías para la participación y el empoderamiento, ¿no? De manera que lo que permita con ello es que el profesor cree y lleve a cabo una serie de nuevas experiencias formativas que le permitan crear nuevos escenarios de comunicación con sus estudiantes. Escenarios de comunicación con sus estudiantes que permitan que sean más flexibles, que permitan escenarios que el estudiante pueda trabajar independientemente del espacio y del tiempo entre el que se encuentre él con sus pares y también con el profesor, y escenarios que pueden ser enriquecidos con todas las posibilidades que ofrecen las tecnologías para aportarnos recursos visuales, para aportarnos recursos audiovisuales. Sino que el alumno llegue a crear conocimiento, ¿no? Y en ese crear conocimiento hay una amplitud de herramientas de la web 2.0 que fácilmente permite que el estudiante, el alumno, se convierta en creador de objetos de aprendizaje, porque la realidad es que el alumno del siglo XXI no aprende lo mismo que el alumno, del siglo XX. Entre otros motivos, porque anteriormente los contenidos eran verdaderamente estables y por tanto duraderos, y entonces el alumno lo que tenía era aprender a incorporarlo o a interiorizarlo en su estructura mental, si queréis, a memorizarlo, y por el contrario lo que el alumno del siglo, vamos a llamarlo, de la sociedad del conocimiento, lo que tiene es que tener otras competencias diferentes, evaluar la información, mezclar la información y crear nueva información. Las TICs están teniendo una gran repercusión en el mundo educativo. Adaptarse a estas nuevas tecnologías es un proceso que se está llevando a cabo lentamente, pero que está permitiendo a muchos docentes mejorar la calidad de la enseñanza. Son muchos los usos que se les puede dar a las TIC. Por ejemplo, los docentes tienen la posibilidad de crear contenidos en línea. También está ayudando a mejorar la interacción del alumno con la clase, pasando de tener un rol pasivo a uno más dinámico. Pero no solo está cambiando el medio con el que se imparten las enseñanzas, también se está viendo modificados los procedimientos
y métodos para impartir las clases. Permite que el docente durante la clase se enfoque en otro tipo de actividades más individualizadas con los alumnos. También fomenta la colaboración del alumno y por lo tanto esto se ve reforzado en su motivación. Y lo más importante, que los alumnos podrán acceder en cualquier momento a ese contenido. Contenidos de la básica primaria, de la básica secundaria, temas de matemáticas, temas de lenguaje, idiomas, pero también cultura. Pero en paralelo, por todos aquellos que no tienen conectividad, pues hay dos medios que le llegan a la mayoría de los colombianos: televisión y radio. Matemáticas, temas de lenguaje, idiomas, pero también cultura. Pero en paralelo, por todos aquellos que no tienen conectividad, pues hay dos medios que le llegan a la mayoría de los colombianos: televisión y radio. Y hemos lanzado la programación 321, Eduacción. Y es toda la acción de los medios de televisión, inicialmente RTVC y claramente la radio, para generar una parrilla, una programación que pueda servir para el trabajo en casa y que pueda apoyar el trabajo de los maestros y las maestras que con tanto afecto y compromiso llegan a la ruralidad, y necesitamos tener obviamente un material que acompañe este proceso educativo. Y herramientas que se utilizan para el proceso, administración y distribución de la información a través de elementos tecnológicos como ordenadores, teléfonos, televisores, etc. Las TIC han jugado un papel importante durante la pandemia. Han habilitado nuevas maneras de ejecutar nuestra labor diaria como estudiante, empresario, docente, entre otros. Gracias a ellas seguimos nuestro proceso de aprendizaje y sacar adelante nuestro conocimiento a través de herramientas en línea. El uso de las TIC en tiempos de pandemia han ofrecido una enseñanza más interactiva e innovadora, desarrollando habilidades para la investigación y la creatividad. Tienen una mayor influencia y beneficia en mayor proporción a la educación. La hace más dinámica y accesible. Esto permite alcanzar un aprendizaje significativo en tiempos de COVID-19.